Hola, soy la alumna Lía Tatiana Carrasco Ramos de la Universidad Católica Sede Sapiens, del cuarto ciclo de la carrera profesional de Ingeniería Industrial. En este videotutorial voy a resolver la práctica calificada número 2 del curso Física 2. Esta continua consta de 4 preguntas, de 4 ejercicios. El primer ejercicio nos dice se tiene un líquido Z que está inicialmente en estado sólido a menos 130 grados Celsius. Pasa un estado de transición al líquido a los menos 15 grados Celsius, después de aplicarle 40.000 calorías, aún en sólido. Para pasarlo a un estado líquido se le adiciona 83.000 joules. En toda la fase líquida se le adiciona 334.000 joules. Luego ingresa a un estado de transición a gaseoso, aún en líquido, a los 220 grados Celsius. Para pasarlo a un estado gaseoso se le adiciona 0,9 megacalorías y el proceso industrial culmina cuando llega a 380 grados Celsius, después de adicionarle un flujo calorífico de 3,5 watts por una hora. Nos piden en el primer ítem graficar el proceso de este líquido en una gráfica temperatura grados Celsius versus energía BTU si la masa del experimento es de 110 gramos. En el segundo ítem, ¿cuál será la temperatura de equilibrio si se le adiciona 330 gramos de líquido Z a menos 50 grados Celsius? Y tercer ítem, ¿cuántos gramos de líquido Z se necesitarían adicionar al experimento para obtener una mezcla total de líquido-vapor de 50% cada uno, si el adicional está a menos 100 grados Celsius? Para poder verificar el proceso de este líquido tenemos que convertir todas las energías que nos dan en el ejercicio, vamos a convertirlas a energías BTU, a unidades BTU. Entonces hacemos las respectivas conversiones para cada energía, 40.000 calorías a BTU, 83.000 joules a BTU y así respectivamente con las demás energías. Después de haber hecho las conversiones, lo ubicamos en la gráfica y nos va a quedar de la siguiente manera, con 5 tramos, el tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4 y tramo 5. Luego vamos a calcular los calores específicos y los calores latentes. Para el calor específico tenemos que el calor específico es igual al calor entre la masa por la variación de temperatura y el calor latente es igual al calor entre masa. Del tramo 1 tenemos que la masa es 110 gramos, lo pasamos a kilogramos, 0,11. Del tramo 1 vamos a calcular el calor específico del sólido. El calor es 158,76 BTU. La masa es 0,11. Y la variación de temperatura, como es de tramo 1, la temperatura inicial es menos 130 y la temperatura final menos 15. Entonces la variación de temperatura va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Menos 15 menos 130. Y operando nos da que el calor específico del sólido es 12,55 BTU entre kilogramos grados Celsius, lo cual lo tenemos que pasar a joules entre kilogramos grados Celsius. Y lo pasamos. Del tramo 2 vamos a calcular el calor latente de fusión. Para el calor latente utilizamos la fórmula calor entre masa. El calor es 78,67 BTU y la masa es 0,11. Calculando, operamos y nos da ese resultado que nos dé, lo tenemos que pasar a joules, kilogramos grados Celsius. Y así respectivamente vamos a calcular del tramo 3 el calor específico del líquido, en el tramo 4 el calor latente de evaporación y en el tramo 5 el calor específico gaseoso. En el segundo ítem, ¿cuál será la temperatura de equilibrio si se le adiciona 300 gramos de líquido Z a menos 50 grados Celsius? Dibujamos nuestra regla calorímetra y como nos piden a menos 50, de menos 50 hasta 380 vamos a hacer nuestra regla calorímetra, de temperatura menos 50 a 380. Y la masa, se le adiciona una masa de 330 gramos, lo pasamos a kilogramos. Y sumamos todos los calores, calor 1, calor 2, calor 3, calor 4, calor 5 y calor 6, que es igual a 0.
Entre las fórmulas que vamos a utilizar está calor, que es igual a masa por calor específico por la variación de temperatura, y el calor es igual a la masa por el calor latente. Calculando cada uno de los calores, el calor 1 vamos a utilizar la fórmula calor masa por calor específico por la variación de temperatura. Vamos a reemplazar el calor específico ya encontrado anteriormente y nos va a dar que el calor 1 es igual a 152.924,88,75 joules. Y así respectivamente vamos a encontrar el calor 2, el calor 3, el calor 4, el calor 5, y el calor 6, o reemplazando los calores específicos y los calores latentes ya encontrados anteriormente. Ahora, después vamos a sumar los calores, pero el calor 5 va a ser negativo debido a que está liberando calor, entonces lo vamos a poner negativo. Despejando la temperatura de equilibrio, vamos a tener que la temperatura de equilibrio es 83,83 grados Celsius, lo cual está bien, porque de menos 5 a 220 pusimos nuestra temperatura de equilibrio. Y 83,83 está dentro de ese rango, por lo tanto en el análisis de la temperatura de equilibrio está bien. En el tercer ítem nos piden cuántos gramos de líquido Z se necesitarían adicionar al experimento para obtener una mezcla total de líquido-vapor de 50% cada uno, si lo adicional está a menos 100 grados Celsius. Dibujamos nuestra regla calorímetra, de menos 100 hasta 380. A una temperatura de menos 100 dice que se le agrega una masa X, una masa de líquido Z. Como no sabemos cuánto de masa es, lo ponemos X. Luego calculamos cada uno de los calores reemplazando los datos que tenemos y los datos que no tenemos, como por ejemplo la masa X, que es los que queremos encontrar. Reemplazamos los calores específicos, los calores latentes, y vamos a obtener cada uno de los calores. Y finalmente vamos a sumar todos los calores. Como el calor 4 está restando debido a que también está liberando calor, así como en el ítem anterior, el calor 4 también está liberando calor. Despejando X, tenemos que la masa es 0,86 kilogramos. Ahora, el segundo ejercicio. Se tiene un depósito de residuos nucleares que utilizan la energía que emiten estos materiales, ya en desuso. La forma en cómo aprovecha esta energía consiste en acantonar estos residuos en un cuarto de plomo cerrado. El calor se transfiere a las paredes, pasa por su espesor y se transfiere al agua que está alrededor del cuarto del plomo. El material radioactivo tiene una temperatura de 3200 Fahrenheit, un área total de 105 centímetros cuadrados. Si el delta del material radioactivo es de 5,8 por 10 a la menos 8 watts metros cuadrados por Kelvin a la cuarta, el E es 0,9, el bloque de plomo tiene un K de 39 watts entre metros por Kelvin, y el H del agua es 620 watts entre metros cuadrados por Kelvin. Calcular la razón de flujo que realiza el material a las paredes internas del cuarto de plomo si se sabe que las paredes internas tienen una temperatura de 160 grados Celsius. Calcular también si el cuarto en su pared interna tiene la forma de un cubo de L, tiene la forma de un cubo de lado 20 metros. ¿Cuál debe ser el espesor de la caja de plomo para que el lado externo del cuarto esté a una temperatura de 50 grados Celsius? Se asume que la transferencia de energía por las aristas es apreciable. Y en el tercer ítem, la temperatura de agua alrededor del cuarto si se sabe que se transfiere por convención. Entre las fórmulas que vamos a utilizar están para la transferencia de calor, están de conducción, conducción en una barra, conducción entre dos placas, por convección y por radiación. Hacemos la conversión de temperatura, que está a 3200 Fahrenheit, lo pasamos a Celsius. En el primer ítem, la razón de flujo de calor que realiza el material de las paredes internas del cuarto es una transferencia de calor por radiación. Entonces utilizamos esta fórmula de radiación, que calor es igual a un delta por el área por el E por la variación de temperatura elevado al cuadrado, a la cuarta. Ya, entonces reemplazamos los valores, pero las temperaturas tienen que estar en Kelvin, entonces los sumamos, 1780, lo sumamos más 273 y nos da que el flujo de calor es 13.348,01 watts.
En el segundo ítem tenemos que encontrar el espesor de la caja de plomo. Como nos dicen que la caja de plomo tiene la forma de un cubo y que para el área del cubo es 6a al cuadrado, 6a al cuadrado. El lado de la caja es 20 y entonces el área de caja de plomo es 2400 metros cuadrados. Entonces, esto es una transferencia de calor por conducción en una barra. Entonces vamos a reemplazar los datos, pero antes de reemplazar los datos, nos piden el espesor de la caja, sea L. Tenemos que despejar L. Despejamos L, reemplazamos todos los valores, como ya habíamos encontrado el calor flujo. Ya lo reemplazamos, tenemos el K, tenemos el área, tenemos la diferencia de temperaturas y nos da que el espesor de la caja es de 771,35 metros. En el tercer ítem nos piden la temperatura del agua alrededor del cuarto, si se sabe que es por convección. Utilizamos la fórmula de convección. Tenemos el calor, el H, el área, la temperatura inicial, pero no tenemos la temperatura final. Eso es lo que nos pide encontrar. Nos pide encontrar la temperatura final. Entonces reemplazamos todos los valores y obtenemos que la temperatura final es igual a 4083,38 kelvins. Para el tercer ejercicio, un mol de un gas monoatómico se asume ideal, se lleva por un ciclo ABCA, tal como se muestra en la figura 1. El proceso AB es un proceso isotérmico. El proceso CA es un proceso adiabático y el proceso BC es un proceso isobárico. Nos piden que calculemos, que realicemos un cuadro completando los volúmenes, la presión y la temperatura de los puntos A, B y C. Nos piden el trabajo total del ciclo y para realizar un cuadro y completar el trabajo, el calor y la variación de energía interna de los puntos A, B y C. Para hacer el cuadro nos guiamos de la gráfica. Y vemos que en la gráfica nos dan el volumen de A, la temperatura de A, el volumen de B, la temperatura de B, el volumen de C, pero no nos dan la presión de A, ni B, ni C, ni la temperatura de C. Es lo que tenemos que encontrar. Entre las fórmulas que vamos a utilizar está PV igual a ratón, ya que nos dice el ejercicio que es un gas. Se asume que es ideal, es un gas ideal. Entonces, y también vamos a utilizar esta fórmula debido a que en el proceso BC nos dice que es un proceso isobárico, por lo tanto la presión es constante y entonces se cumple que el volumen en B entre temperatura de B es igual al volumen en C entre temperatura de C. Para hallar la temperatura del proceso isobárico de BC, utilizamos esta formulita que ya había dicho que vamos a utilizar. Utilizamos esta fórmula. Tenemos el volumen en B, temperatura en B, volumen en C, pero no tenemos la temperatura en C, es lo que queremos encontrar. Reemplazando todos los valores, encontramos que la temperatura en C es 290,91 kelvins. Ahora veamos las presiones, tanto en A como en B y C. Para presión A, utilizamos PV igual a ratón. La presión en A por volumen de A es igual a ratón. Entonces, la presión en A es igual a R por la temperatura por el número de moles entre el volumen de A. Tenemos todos estos valores. Reemplazando, encontramos la presión en A. Y la presión en A va a ser 3498,95 pascales. Ahora para la presión en B, PV igual a ratón. La presión en B por volumen en B es igual a R por la temperatura por el número de moles. Despejando presión en B, tenemos que la presión en B es igual a R por la temperatura por N por volumen en B. Tenemos todos esos valores, reemplazamos y obtenemos que la presión en B es igual a 1510,91 pascales. Pero como en el ejercicio nos decía que del proceso BC es isobárico, entonces si es isobárico la presión es constante, por lo tanto la presión en B es igual a la presión en C. Entonces presión en C es igual a 1510,91 pascales.
Y como ya hemos encontrado todos los datos, reemplazamos. Ya tenemos la tablita que nos piden en el primer ítem. Ahora, el trabajo total de ciclo. El trabajo total de ciclo va a ser igual a trabajo en el proceso AB más el trabajo en el proceso BC más el trabajo en el proceso CA. Del tramo AB es isotérmico, por lo tanto, si es isotérmico vamos a utilizar esta fórmula: volumen inicial por presión inicial por logaritmo es igual a volumen final entre volumen inicial. El volumen inicial es el volumen en A, la presión inicial es en presión en A. El logaritmo del volumen final, que es el volumen en B, entre el volumen inicial, que es el volumen de A. Entonces, reemplazando los valores, obtenemos que el trabajo en AB es igual a 2791,33 joules. Ahora, del tramo BC es isobárico. El trabajo es igual a la presión por variación de temperatura. Como ya habíamos obtenido la presión anteriormente en el proceso BC, también reemplazamos los volúmenes y obtenemos la presión, que está acá, presión BC, que es lo mismo. Y entonces reemplazamos la variación de volumen, 2,2 menos 1,6. Entonces nos da que el trabajo en BC es igual a 906,55 joules. El tramo CA es adiabático, por lo tanto el calor es cero. Y si el calor es cero, entonces el trabajo es igual a menos la variación de energía interna. Pero la energía interna es igual al número de moles por el calor específico por la variación de temperatura. Reemplazando todos esos valores nos da que el trabajo es igual a menos 1359,81 joules. Como ya hemos encontrado todos los trabajos en los tres procesos, entonces el trabajo total va a ser igual a la suma de todos esos trabajos. Y nos da que el trabajo total es igual a 2338,07 joules. Trabajo total de ciclo. Eso es para el segundo ítem. Ahora, para el tercer ítem nos piden completar el cuadro del trabajo, calor y variación de energía interna. Sabemos que la variación de energía interna es igual a trabajo es igual al calor menos el trabajo. Del tramo AB nos dice que es isotérmico, por lo tanto, si es isotérmico, la temperatura va a ser constante. Si es constante, no va a haber variación de temperatura. Por lo tanto, la variación de energía también va a ser cero. Por eso lo pusimos 0 acá. Ya. Y como la variación de energía es cero, entonces el trabajo es igual al calor. Trabajo es igual al calor. Trabajo 1 igual a calor 1. Y ahora, en el proceso adiabático, nos dice, no, es adiabático, por lo tanto no hay calor 0. Entonces la variación de energía interna va a ser igual al menos trabajo. El tramo BC es isobárico, por lo tanto el calor es igual al trabajo más la variación de energía interna. Reemplazamos los datos y nos da que el calor es igual a 2266,36. Ahora reemplazamos los datos en el cuadro y obtenemos que el trabajo 1 es igual a 1205,35, por lo tanto el calor también va a ser la misma cantidad. El trabajo 3 es 1359,81. Entonces la energía interna va a ser menos 1359,81. El trabajo en BC va a ser 906,55, el calor 2266,36 y la variación de energía interna 1359,81. Ahora el cuarto ejercicio. Una máquina tiene una potencia de 2,5 kW, su eficiencia es de 40% y cede un calor de 14 BTU por ciclo. Calcular el trabajo realizado por la máquina en Joule. El calor final es igual al calor 2, que es igual a 14 BTU. La eficiencia es igual al trabajo entre el calor 1. Pero el trabajo es igual al calor 1 menos el calor 2 entre el calor 1. Entonces la eficiencia, reemplazando los datos, bueno, todavía no tenemos cuánto es el valor del calor 1. Tenemos que encontrar. Y ya.
Entonces tenemos una ecuación. Esta ecuación, calor 1 menos calor 2 entre calor 1 es igual a 0,4. Tenemos calor 2, pero no tenemos calor 1. Despejando calor 1, resolviendo esta ecuación que está acá, vamos a obtener que el calor 1, haciendo cálculos respectivos, vamos a obtener que el calor 1 es igual a 23,33 BTU. Entonces, el trabajo va a ser igual a 9,33 BTU, lo cual lo tenemos que pasar a joules. El trabajo de BTU lo pasamos a joules, y en joules nos da que el trabajo es igual a 29,29 joules. Ahora, para calcular el tiempo de duración por ciclo, la potencia es igual a watts entre el tiempo. Como nos dan una potencia de 2,5 kilowatts, entonces la potencia es igual a 2500. Ya tenemos el trabajo, que es 29,99, y nos piden, tenemos que calcular el tiempo. Entonces, despejando, nos queda que el tiempo es igual a 83,36 segundos. Y listo, se terminó. Gracias por escuchar el video.